México en una reforma constitucional abre a la participación directa, o sea, la democracia directa. Eso es un ejercicio de una enorme importancia. Y lo que me han platicado aquí, lo que brevemente les comentan, hemos estado revisando en todo el estado, hemos estado en la Sierra del Norte, hemos tenido reuniones de evaluación, como la vamos a tener hoy después de esta reunión, para afinar las actividades, etcétera. Vamos haciendo en todo el estado. Hay una gran actividad en el estado en torno de esta movilización que nos llena de satisfacción. Hay aquí un fenómeno muy interesante, muy importante. Ustedes saben que todas las encuestas a nivel nacional señalan que el 60 y tantos % de la población está en contra de que los extranjeros exploten la energía en este país. Es algo que ni siquiera con toda la capacidad de mentir y de manipular la opinión pública que tiene Peña Nieto y sus secuaces, no han podido en ningún momento negarlo. Hay una clara opinión en contra de la reforma constitucional y de esto que significa esta pérdida de algo que se consideraba a nivel nacional y se ha considerado como propiedad de los mexicanos. Por eso inventan y dicen cosas, siempre en su propaganda constante, dicen, pero el petróleo seguirá siendo de todos los mexicanos. Pero tendremos la rectoría para manejar la energía. Y eso es mentira. Y eso es mentira, pero ellos saben, con esto que dicen, en cada contrato se va a establecer que de todas maneras el subsuelo, el petróleo que está en el subsuelo pertenece a la nación. Todo eso es la mala conciencia y el dolo de Peña Nieto. Toda esta reforma se ha manejado engañando a la población, ¿verdad? No es cierto que cuando dan un contrato el petróleo sigue siendo de la nación, pero dice, cuando está en el subsuelo sigue siendo de la nación. Nada más que hay cuestiones verdaderamente grotescas y antinacionales y antisociales en las reformas secundarias, ¿verdad? En donde establecen toda una serie de mentiras. Fíjense, siguen considerándose en una manipulación que hicieron de la reforma constitucional. Como ustedes saben, se establecía en la Constitución que la energía es estratégica, ¿no? Cuando la energía es estratégica mueve todo, ¿no? Es el sistema nervioso y circulatorio de un país, la energía, ¿verdad? Y la teoría constitucional mexicana dejó establecido es estratégico y por tanto está reservada al Estado. La electricidad, ¿verdad? Y el petróleo, la explotación del petróleo, por las razones históricas contra las empresas que van a regresar, ¿verdad? Entonces, quitan de la Constitución, ¿verdad?, la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y de la electricidad. Lo quitan de la Constitución, pero dejan el concepto de que la energía es estratégica, ¿no? Y esa perversión tiene el siguiente resultado. Sí, ya no es la nación la exclusiva, o el Estado el exclusivo explotador de esta energía, sino ya son los particulares, privados y extranjeros. Entonces sigue siendo considerada la acción de la energía, la generación de energía, la distribución de energía, tanto hidrocarburos como electricidad, sigue siendo estratégico, aunque sean los extranjeros los que la van a ejercer. Esto es muy importante. En consecuencia, se establecen las leyes secundarias que la explotación de la superficie y del subsuelo mexicano para aspectos de energía es prioritaria sobre cualquier otra actividad, incluso sobre la alimentación. Allí está. Es prioritario porque está en la Constitución, estratégico, pero ya no es nada más el Estado, sino son las empresas extranjeras. Entonces las empresas extranjeras adquieren, ¿verdad?,
su negocio privado extranjero adquiere la calidad de industria estratégica y por tanto tiene prioridad sobre todo lo demás en el territorio nacional. Y con eso ya tenemos lo que siempre persiguieron los intereses norteamericanos. La superficie del territorio nacional se somete a los intereses de ellos, de la explotación de las empresas transnacionales con este giro constitucional perverso. Entonces, al considerar de interés público, de interés social y orden público la explotación de la energía, con eso se obliga al Estado mexicano en las leyes secundarias a garantizarle a las empresas extranjeras todo lo que requieran para la explotación de las concesiones que se les den. Y es regresar a antes de la Constitución de 1917, que estableció que el subsuelo pertenece a la nación. Porque además las empresas extranjeras petroleras se establecen en estas leyes que ellos mismos hicieron, que si, aunque diga el contrato, pero el petróleo en el subsuelo sigue siendo de la nación, por ese deseo de engañar de Peña Nieto constante, en su publicidad constante, deja de ser cierto, porque les autorizan a las empresas extranjeras petroleras, les autorizan que cuando se les dé la concesión, que son enormes territorios en el país, bloques se llaman, ellos pueden hacer un cálculo del petróleo que hay en esa zona que les corresponde explotar y pedir dinero en los bancos extranjeros, con lo cual hipotecan la energía que está, o el petróleo que está en el subsuelo. Si en el momento en que una empresa, la Shell o la ExxonMobil norteamericana, que son las que van a venir, ¿verdad?, recibe una concesión, ya vimos que la superficie esa toda enorme que será es prioritaria de explotación del ExxonMobil sobre todo lo demás que haya en ese territorio. Ya dominaron el territorio, pero el subsuelo también, porque como tienen la autorización de las leyes secundarias y de la propia Constitución que reformaron ellos, son leyes hechas por ellos, ¿verdad?, pueden hipotecar el petróleo que esté ahí. En consecuencia ya no es un petróleo mexicano. Por eso miente Peña Nieto otra vez, porque de acuerdo con lo que hemos dicho, con los tratados internacionales que van a entrar en vigor, ¿verdad?, no se puede tocar de ninguna manera una inversión extranjera. Y si se toca una inversión extranjera, ¿verdad?, por el gobierno mexicano, te vas a tribunales internacionales, no nacionales, y los tribunales internacionales están controlados por ellos. Entonces, este es lo que significa para los mexicanos, decía yo. Y saqué este tema porque siempre están diciendo, y va a seguir siendo de la nación. Y fíjense ustedes que, porque saben bien que la inmensa mayoría de los mexicanos están en contra de lo que han hecho. Es decir, han hecho una reforma con esa amaciato entre el PAN y el PRI, ¿verdad?, y en ocasiones en estos pactos con el PRD, y con esos votos que organizan en la élite, entre ellos los dirigentes, han reformado 11 veces ya la Constitución en el sentido contrario a los valores que hemos sostenido siempre, de espaldas a la población. Bueno, entonces tocaba yo este tema porque no se sabe qué pasó con estas leyes, aunque se hayan discutido supuestamente, entre comillas, en el Senado, que ahora presumen y dicen nunca se ha discutido una reforma tan importante como esta. Es falso, porque lo único que se permitió fue que hablaran los que están en los mínimos que estamos en contra, sin respuestas, dejando en el vacío todo, y luego con la perversión adicional de que los medios de comunicación masivos nacionales no transmiten nada, tienen un absoluto bloqueo. Y estamos viviendo una dictadura mediática que hace que la gente no sepa qué pasó. Ustedes saben muy bien lo que pueden ver en los medios, y todo lo que les platico yo pues no lo conocen, ¿verdad?, porque todo se manejó
¿verdad? Con una decisión de que yo podía subir 10 veces a la tribuna, no sale nada. No sale nada y entonces nadie sabe nada. Entonces, frente a esa ignorancia del proceso, ¿verdad? De lo que significa el proceso, estas cosas que les comento, la opinión nacional está en contra. Ese es el importante comentario. La opinión nacional sigue en contra y lo están constatando en todo el estado, quienes se han estado checando aquí en Puebla, nosotros aquí en la ciudad, la necesidad de informar. Por eso decía yo que es una labor de conciencia, que es una labor difícil. Cada firma requiere, ¿verdad?, decirle, tocar, que salgan con la credencial, que pierdan la desconfianza natural contra el robo de credenciales y la manipulación de las credenciales del lector, superar eso con el convencimiento personal y luego darse cuenta de que no tienen información, que están en contra, porque históricamente estamos en contra, porque por la sensibilidad natural de los mexicanos sabemos que la penetración de estos poderes extranjeros en México es en contra de nuestros intereses, pero sin la información precisa. Por eso están, ahorita prendan una estación de radio de lo que sea, no van a oír más que a Peña Nieto todo el tiempo pontificando mentiras, miente, engaña a la población. Y ese es el poder que han tenido para ir haciendo estas cosas, como la ley, la reforma educativa, que no tiene nada que ver de educativa, es cambiar el estatus sindical de los maestros, o la reforma laboral, que le quitó derechos a los trabajadores. Esa reforma, ¿verdad?, tiene el contenido es económico, ¿verdad? El objetivo es ganar dinero de las transnacionales, ¿verdad?, y lo social queda a un lado. Por ejemplo, en materia eléctrica, que también se destruye la CFE, dicen vamos a fortalecer a Pemex y a la CFE, todo el tiempo lo han oído, no podía ser más falso. Tanto CFE como Pemex se convierten en empresas, le llaman empresas productivas del Estado, empresas productivas del Estado. El propio Peña Nieto se llena la boca diciendo, es que hicimos, vamos a hacer a empresas productivas del Estado, y le dices, ¿qué es eso? Esas grandes empresas enormes, poderosas, ¿verdad?, se convierten en empresas productivas del Estado, que es un modelo de la OSD, organismos transnacionales, ¿verdad?, que las empequeñecen y las convierten en empresas privadas. Cuando dicen Peña Nieto y compañía que no se privatice, son mentirosos. Ahí está en la ley, las empresas de tanto Pemex como CFE van a estar operando con consejos de administración que van a tener toda la facultad hasta de venderlas, desmembrarlas, sin ningún control público, y además regidas por el derecho privado. Nada de esto se conoce, ni en círculos con información o deseos de informar, nada se conoce, porque ha sido un golpe constitucional, un golpe de Estado, ¿verdad?, para sacrificar los intereses de este país. Entonces, sí encuentran en estas reuniones que hacemos de balance con quienes están ahí de puerta en puerta, ¿verdad?, sí encuentran una solidaridad en contra, pero no tienen información de estos detalles, porque ese es el objetivo, dejar siempre la duda. El petrolero se pierde, se fortalece Pemex. Los trabajadores de Pemex y de la CFE, que es otra cosa, dejan de ser trabajadores del Estado, dejan de estar protegidos por el artículo 134 de la Constitución, y ahora entran al régimen privado. A los trabajadores ahí van a entrar a esta nueva empresa que tiene ya características privadas y tienen que firmar un nuevo contrato colectivo. Es decir, le están quitando en esta reforma los derechos de los contratos que tienen.
tienen que firmar un nuevo contrato colectivo. Y además, para firmar el nuevo contrato colectivo tienen que sacrificar sus derechos adquiridos, porque ahí está la cuestión de que Pemex está quebrado, la CFE está quebrada porque tienen un pasivo laboral. ¿Han oído esa palabra? El pasivo laboral, como si es una cosa de una gran pérdida, ¿verdad? El pasivo laboral. El pasivo laboral son los derechos que tiene cualquier empresa, los derechos que los trabajadores tienen sobre cualquier empresa, los derechos a la jubilación, a las pensiones, etcétera, que está en el artículo 123 de la Constitución. Entonces le llaman pasivo laboral a los derechos de los trabajadores, además de que van a perder su contrato, además de que van a perder, son miles los que han sostenido, no los líderes sinvergüenzas estos, no, los trabajadores que han sostenido el presupuesto nacional durante años, y los trabajadores de la Comisión de Electricidad, que le dan electricidad al 98% de los mexicanos. Esos van a perder sus derechos, ¿no? Son pasivos laborales. Y van a discutir y ponerse de acuerdo en cuáles derechos les van a quitar. Y el gobierno generosamente de Peña Nieto dice, bueno, si realmente llegan a un acuerdo bueno y le quitan un buen pedazo al pasivo laboral, pues a lo mejor una parte la asume el gobierno. ¿Y qué están haciendo? Están jugando con los derechos de los trabajadores. Están diciendo, los derechos de los trabajadores es un pasivo, toda una vida ahí es un pasivo. En consecuencia, pues no lo podemos cargar, ¿verdad? Así es que hay que quitarles a estos tipos una parte de eso, y si se portan bien y aceptan un buen pedazo de sacrificio, pues puede que el gobierno lo asuma. En materia de electricidad, hoy o ayer, la Comisión Federal de Electricidad, creada para dar electricidad a todos los mexicanos al más bajo costo, así para eso se creó y para eso existió mientras existió, ¿verdad? Ya no tiene ese objetivo. Y una gran empresa como la CFE, que atiende a todo el país, puede con esa fuerza, ¿verdad?, manejar los grandes intereses, los grandes consumidores, pero al mismo tiempo tiene que llevar la electricidad a cada casa, a cada pueblo. Yo fui gobernador aquí y me apoyé muchísimo en la CFE para llevar a la Sierra Negra y a las grandes donde no había electricidad. Si es una empresa pública cuyo objetivo es dar el servicio de energía eléctrica al menor precio posible, ¿verdad?, eso lo pudimos hacer. Ya no, ahora es el objetivo de esa empresa productiva del Estado es la ganancia. Se va a medir en su productividad económica y bueno, y cómo van a atender a los que no tienen recursos para pagar. Pues eso, fíjense ustedes, otra perversión, la que no alcanza el tiempo para platicar todo lo que son esas leyes. Va a haber un fondo que va a estar basado para los que no tienen recursos para poder garantizar, ¿no?, subsidios ya no, para poder garantizar la electricidad a los que no tienen con qué. Va a haber un fondo social, ¿no? Y ese fondo social, ¿de dónde sale el dinero? Pues va a ser de lo que recuperen de las pérdidas, porque se pierde mucha electricidad, que es otra cosa que se pierde porque no pagan, y no porque los pobres y los ambulantes y ellos se cuelguen, que siempre dicen, miren, los pobres se roban la electricidad. No, se lo roban los grandes intereses económicos. Las fábricas textiles tienen arregladas sus maquinitas ahí, los hoteles. Me acuerdo cuando estábamos en esos algunos años en el Senado, el pasivo, ¿dónde está el pasivo? ¿Dónde están las pérdidas? Hay pérdidas técnicas y no técnicas. Técnicas es cuando se va la electricidad, se pierde, esas son técnicas. Pero las no técnicas es un robo, se llama robo de electricidad. O no pago, no le paga el gobierno a las empresas, a la CFE, deudas con él. Y los ricos, las grandes empresas, me acuerdo, todos los hoteles de Acapulco no pagaban electricidad.
transando los medidores. Bueno, pues es que eso está muy mal, dicen las leyes, ¿no? Entonces vamos a recuperar, no debe de haber pérdidas. Pero de todo lo que se recupere de las pérdidas, pues va a ser un fondo para los pobres. ¿Ustedes creen que van a recuperar y van a sacar un fondo para los pobres? Y el fondo ese pues no existe, porque es antisocial. Todo es antisocial, porque es todo a favor de los grandes negocios, en este caso extranjeros. Entonces, ese es lo que tenemos que defender, y esa es la oportunidad que tenemos, y eso es lo que la gente no sabe. No saben, y yo voy a reuniones con esa gente que se informa y lee, no saben, porque no se permite que se sepa. Así es que es un esfuerzo maravilloso, una gran oportunidad. Tenemos que reunir todo lo que podamos. Andrés Manuel se metió con un enorme interés y él mismo está supervisando. Después de tener nosotros estas supervisiones que tenemos aquí, nos vamos allá todos para ir llevando cuenta y checando y verificando. Vamos a reunir entre todos 2 millones de firmas. Y 2 millones de firmas, dicen, bueno, se necesitan unos 600, unos 700. ¿Qué tal si nos quitan 300? Nos sobra para el chanchullo. Platicaba que cuando fueron a registrar el partido, ¿no?, Morena, que se acuerdan ustedes, habrán ido aquí cuando vinieron con todas las máquinas computadoras a ver, saque su credencial, ponían ahí para checar que fuera la firma y todo, los que estaban adentro tenían que ser certificados por el IFE, ¿no? Pues les tumbaron 300,000, a final de cuentas 300,000, con todo y que las maquinuchas estuvieron ahí, que checaron todo, a final de cuentas 300,000, pero no les alcanzó a quitarle lo necesario. Por eso a nivel nacional va a llevar 2 millones, y por eso queremos llevar nosotros a todos los poblanos posibles. Todavía queda una serie de pasos, pero es una lucha importantísima que hay que liberar. Ahora sí, alguna pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Qué estados llevan en primer lugar? Puebla, Chiapas, ¿quién más? Morelos. Y el Distrito Federal también. Senador, perdón, yo quisiera preguntarle, su capital político en el 2015, ¿a dónde será dirigido? ¿A Morena o a PT? Considerando que ambos institutos políticos van a buscar mantener su lista. Mira, yo ya les he platicado, yo fui invitado al Senado por Alberto Anaya y López Obrador. Sí, la invitación en realidad fue Andrés Manuel López Obrador vía PT. Entonces yo por eso vine a la elección y estoy con ellos, porque considero honestamente, con lo que sé, conozco y he vivido, es el único realmente opositor en esta farsa antinacional que preside Peña Nieto y su pacto con México. Entonces yo estoy te digo, quien estuvo platicando conmigo muchos meses durante el tiempo que no estuve ya en el Senado fue Naya del PT, pero en pláticas con AMLO. El PT abiertamente ha dicho que está con AMLO, no hay duda, lo ha expresado en asambleas nacionales reiteradas. Ellos están, el PT está con Andrés Manuel López Obrador. Ahora, que hay una discusión ahorita
de que una vez que ya esté funcionando Morena, que ya está, ahora que se inicia un periodo ordinario más, habrá una recomposición de las bancadas en el Congreso, porque Morena no tenía diputados ni senadores, aun cuando una gran parte de los que están en el PRD ganaron por los votos, si no es que todos ganaron por los votos de López Obrador, porque después participaron asociados con el PAN y se fueron hasta abajo. Entonces no es un asunto que vaya yo a decidir. Hay una interpretación legal de que no se puede cambiar de bancadas, ¿no?, de fracciones. En el Senado se dice sí, no, una vez que se definen al inicio del periodo, los 6 años, durante los 6 años quedan las que están. No hay posibilidad de cambiar, que son normas para que nadie se mueva, ¿no?, de ese tipo. Pero yo estoy en la misma posición que yo estoy con López Obrador y estamos trabajando con él y lo hemos apoyado en todo. Y por lo que respecta a Alberto Anaya, que es con que tengo el trato directo, nunca he tenido la menor diferencia en cuanto a los votos, que hemos estado en una línea muy clara que corresponde al pensamiento y a la acción de Andrés Manuel López Obrador en todas nuestras posiciones. No sé qué vaya a pasar, son arreglos los que yo respeto. Senador, yo quisiera preguntarle sobre este asunto de la consulta. Ahora el PAN y el PRI ya también entraron a este juego de las consultas. ¿Cómo considera usted esto de eliminar diputados y senadores plurinominales? Si cree usted que será una moda o es nada más una llamada de atención para... Bueno, miren, esta decisión ahora del PAN y del PRI de participar en la consulta es obviamente una maniobra para descalificar, para bajar, para chotear, ¿no?, la consulta de verdad, porque esa es la consulta de verdad. Es decir, la reforma energética, esa es la consulta de verdad, y le llaman la madre de las reformas. Esa es. Entonces, ¿cómo pueden chapotear ahí a estos tramposos? Pues van a entrar a la consulta. Pero fíjense, la marrullería. Van a consultar porque Peña hizo una promesa de campaña, dice Camacho, el vocero, ¿no? Hizo una promesa de quitar a los senadores y diputados de representación proporcional. Bueno, nada más los que ganan. Todo el mundo va a votar, todo el mundo estaría de acuerdo. Y si les dicen que eliminen al Senado y a la Cámara de Diputados, también dice sí, fuera. El desprestigio de los representantes es monumental. Entonces es una farsa de estos de ir a decir, de ir a preguntar, oigan, ¿quieren que sigan estos que no ganan y que además gastan y que no sepan nada? Entre ellos Camacho, por ejemplo, el propio por promotor, ¿no? Sabiendo que pues va a haber una opinión pública favorable, ¿no? Nada más que, fíjense, ¿dónde está la farsa? Si realmente quisieran quitar a los de representación proporcional, tienen los votos para hacerlo. Si han reformado la Constitución 11 veces para tonterías como la concentración de los ministerios públicos, cosas absurdas. Tienen los votos para hacerlo. ¿Y por qué no lo hacen? Quiten, sacúdense, porque son los farsantes. Van a preguntarle a la población, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para que les digan que no se puede. Claro. ¿Verdad? Y ahí va el otro compinche del pacto del PAN con alguna otra cosa. Y entonces le van a decir, fíjense que para esto de los diputados no procede porque ya está en la Constitución. Entonces le van a decir no. Entonces, ¿qué tal si le dicen que no al PRI, al PAN
y a los otros también. Entonces está el juego. Vivimos en la antidemocracia total. La Suprema Corte ya no quiso entrarle, se hizo guaque. Ya nos echaron a paro, ya les platicaré después de eso, de la manera más vil. No vivimos en la antidemocracia, ¿no? Y por eso, con mayor razón, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para echar abajo. Don Manuel, esta estrategia del PRI y el PAN estará afectando ya a la consulta de Morena, está inhibiendo la firma, sí está diluyendo la opinión. No, nosotros acabamos de platicarles, nosotros vamos muy bien, estamos muy contentos, ya les platicamos, hay una actitud de contra. Decía yo con la paradoja de que no saben los detalles, si lo supieran estarían todavía más enojados. No, eso va a ser para los medios, va a ser para que digan, miren todos, este es un ejercicio democrático maravilloso. Nada más te digo, ¿por qué no el PRI, si es cierto que están por quitar a los pluris, ¿no? Que es una promesa de campaña de Peña Nieto, pues que la cumplan, se han dicho lo que se les dio la gana, tienen los votos, no lo van a llevar ahí, porque saben que con eso queda muy bien, así, fíjense que no se puede, nosotros sí queríamos, pero que al otro le digan que no también, eso es, no hay otra cosa. Pero además quitan la representación proporcional, ¿no? Al quitar los pluris. Eso, sí, toda la representación proporcional, no nos queda la elección directa. Eso no les afecta a los partidos que no son mayoría. Eso les afecta a ellos, hombre. Si hay una lista ahí de la mayoría de las gentes entran por la vía pluri, se afecta y por eso no lo van a quitar, por eso es una farsa. Y además, miren, con lo de los plurinominales pierden las minorías del país. Si quieren ahorrarse lo de los 200 plurinominales, mejor que hagan lo que decía Andrés Manuel López Obrador, que se reduzcan el sueldo a la mitad y ahorren lo de 250, ¿no? Porque el senador digamos, en este recuento que usted hace de la reforma energética con este carácter antinacional y antisocial, ¿no? ¿Cómo observa usted lo que sucede en el estado de Puebla? ¿Qué se dice en el Senado de los actores políticos locales, poblanos, ¿no? Me parece que el día de ayer, no sé si usted o coincidieron allá en un evento del gobernador de Puebla con Preciado, el informe Preciado, no sé si, ¿qué se dice de Puebla aquí en el Senado? No sabemos, tampoco nos llega mucho la información. Bueno, mira, yo ya les he platicado. Platíquenos más. Cuando estaba el gobernador en su histeria represiva, ¿no? En el norte y en todos lados, y los detenidos aquí y allá, justamente, ¿no? Yo presenté un punto de acuerdo en el Senado, ¿verdad?, pidiendo que compareciera la CFE, que vieran este asunto y que se hiciera toda una investigación sobre las violaciones de derechos humanos del gobernador de Puebla. Ese punto de acuerdo se aprobó, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con ese punto de acuerdo? Inmediatamente se movilizaron para defender a Moreno Valle. ¿Quién? Osorio Chong. Osorio Chong movilizó, consiguió un camión de revilas y trajo a senadores y diputados priistas. Aquí estuvieron Lozano, haya sido como haya sido, está ahí sentado, estuvo la expresidenta municipal, Blanca Alcalá, a defender todos los priistas. En un camión de revilas se los trajo Osorio Chong a defender a Moreno. Y le trajeron al representante de la CFE. Hay un desplegado, lo pueden revivir y pueden, seguramente lo tienen ustedes. Sacaron un desplegado todos que era inocente, que no le había hecho maldades a nadie, que todos los campesinos estaban de acuerdo. La CFE dijo que estaba muy bien.
El de derechos humanos de aquí del Estado salió a decir que no, que cuál violaciones, que eso lo organizó Osorio Chong para sostener al gobernador de Guerrero, ¿no? Por eso ya no sabemos si es de dónde procede, si es perredista, si es ¿cómo se llama la otra? De Dante Delgado y el niño naranja, o es gordillista, o qué es gobernador, ¿no? Pero cuando se fueron poniendo las cosas más feas, entonces resulta que el PRI se mete a dejar que le sumen a su protegido unos días antes, ¿no? Entonces la Comisión de Derechos Humanos, que aquí les expliqué, lo dije públicamente, el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos asistió a una reunión de derechos humanos en el Senado, y ahí denunciamos al gobernador por violaciones de derechos humanos, ahí públicamente en el Senado, y él se comprometió a hacer una investigación inmediatamente. Yo le decía, tienen que proceder porque el gobernador tiene el control del poder judicial, están haciendo lo que él quiere, están metiendo en la cárcel a gente inocentes, ¿verdad? Y si no hay una declaración realmente firme de derechos humanos, van a dejar a campesinos, a líderes con crímenes inventados. Bueno, no hizo nada, hasta de repente ahora se pasó más de 2 meses o algo así, ¿no? Pasaron algo más de 2 meses en lo que él se comprometió, el de derechos humanos, en el Senado, de intervenir, no intervino hasta que hubo un muerto. Ahora sí ya están interviniendo, ¿no? Entonces ahí hay una maniobra muy fea, como la aparición de cadáveres priistas otra vez blanqueados y perfumados y preciosos, me parece, ¿verdad? Porque lo que interesa es el poder, el dinero, los contratos, el taparse unos a otros, ¿no? Entonces ahí Moreno Valle fue ayer a un evento que fue el informe del presidente de la comisión de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano que controla el Senado, el órgano de gobierno, que lo presidió hasta este periodo, un panista, el senador Preciado. Y el senador Preciado hizo un enorme evento en el salón, en el patio de Jicoteca, y llenó de panistas de barbas y de grandes credenciales, empezando por Madero, estaba sentado en primera fila, Madero, los expresidentes del PAN, hasta embajadores había ahí, para informar de su gestión en la Junta de Coordinación Política. No tenía que hacer nada Moreno Valle, pues estaba en primera fila. Y luego se entrevistó con Barbosa. Es más, lo estuvo esperando Barbosa un tiempo, íbamos a tener una reunión final de la Junta, pero estaba ocupado con Moreno Valle. Parece ser que ya llegaron a un acuerdo que Barbosa sea el presidente del Senado. Es miembro del pacto, ¿no? Parece ser porque a mí no me consultan, ¿no? No sé por qué, pero a mí no me consultan. Entonces ese es el, ¿no? ¿Qué hacía ahí? Pues nada, no tenía para ver a Barbosa. Pero otro asunto, fíjense, esto los platico nada más porque me están haciendo preguntas, el evento fue elegante. Yo soy miembro de la Junta de Coordinación Política porque represento al PT, que es una de las fracciones. Nadie me dijo que iba a haber oradores y que iban a hablar. Entonces Preciado hace un informe maravilloso
con televisiones diciendo que ahora sí México ya se transformó, que la ley que la reforma laboral, que la reforma educativa, que la reforma energética, que México será otro, igualito a Peña Nieto. ¿Han visto a Peña Nieto? Pues es el Peña Nieto del Senado. Igualito, pero los mismos spots, lo mismo, ¡oh, la grandiosidad de la transformación! Y dije, pues estoy viendo a Peña Nieto, no lo estaba yo viendo apreciado, pero Madero ahí sentado, porque él es parte de esta destrucción del país. Me dijeron que iba yo a hablar ahí, entonces yo intervine y les dije, bueno, hablan ustedes repleto de gente importante, les dije, bueno, habrán ustedes visto que están engrandeciendo este país con esto y esto, pero como todos ustedes saben, nosotros estamos absolutamente en contra y consideramos que de ninguna manera va a beneficiar ninguna de estas reformas al país. Es la profundización de la política neoliberal que ha empobrecido a México, ¿verdad? Es una entrega a los intereses económicos nacionales y extranjeros. Obviamente se sorprende porque antes los gobiernos no son para aguar fiestas, pero como yo decía, como engrandecen, y si tú te quedas callado, tú estás de acuerdo en todo eso, es el peñanietismo panista, ¿no? Bueno, pero yo les platicaba de algo de los medios, ¿no? No salió nada en la prensa de lo que dije, nada, y la verdad que pues era lo único que era diferente, más era igualito a Peña Nieto. Ese es el México que estamos viviendo. Oye, y eso de los baños de agua ahora, ¿no? Como Barbosa ayer, ¿no? Sus baños de agua y su vida. Bueno, dejémoslo en bueno. Pero como no sabemos si Moreno Valle es, o ya fue adoptado, ya que la maestra ya no está con él, no lo tranquiliza todas las noches, la maestra Gordillo, pues habrá otros que sí estén dispuestos a tranquilizarlo en esta situación que está absolutamente ya reprobado por la población del Estado de Puebla. Hola, y después de toda esta circunstancia que se está dando, senador, en Cholula, con todas estas expropiaciones de la zona arqueológica, ayer el gobernador sale a decir que, bueno, que finalmente es un asunto de los gobiernos municipales. Y de alguna manera hoy el secretario de Turismo dice que sí es un asunto del gobierno del Estado, es un proyecto que lleva el gobierno del Estado en conjunto con los gobiernos municipales. La gente el día de la expropiación se organizó, tocaron las campanas, sacaron a la gente, a los policías, y los policías no fueron a cumplir obviamente las órdenes de sacar a la gente de los predios. Bueno, esto entonces dice el gobernador que no le corresponde a él sino al presidente de la República, ¿no? Sí. Esto está como el cuetón y la bala de goma, ¿no? Está tan contundente como la bala de goma y el cuetón, ¿no? Oiga, ¿y quién puso al presidente municipal de Cholula? ¿Quién lo puso? A este prohombre naranja, ¿no? El prohombre naranja, ¿no? ¿Puso el gobernador? Sí, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo? Entonces, si fuera el gobernador, pues él lo puso, entonces no tiene por dónde hacerse. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál cree que sea el desenlace de esta crisis política o que se ha comentado? El desenlace de la... Pues yo no sé si pueda seguir gobernando el Estado de Puebla o no vaya. Ese es mi análisis. Por la intolerancia. Pero a medias, ¿no? Lo va a apoyar a medias, siempre y cuando garantice algunas cosillas que le compraron. Senador, ¿hay algún punto de acuerdo en el Senado sobre todas esas situaciones que están pasando en el Estado por parte de usted? Otro punto de acuerdo. Vamos a insistir, desde luego, ¿cómo no? Vamos a insistir. Y esperemos que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos diga la verdad. ¿Quiere elección? Porque ya apareció, ya está muy activo, no estuvo durante tiempo largo, pero esperemos el desenlace del presidente de Derechos Humanos. Oiga, además de la visita también hoy a San Pedro, ¿va a haber algún apoyo para la gente de zona arqueológica? No, nosotros ahorita estamos haciendo balance de esto, estamos dedicados a esto. Oiga, senador, ¿qué tanto daño le hacen los cadáveres que salen perfumados, traqueados? Blanqueados.
Los blanqueados, preciosos, ¿qué tanto daño le hacen? Pues, no sé. El hecho es que ya lo andan sacudiendo, ¿no? Enderezando, blanqueando. Sus virtudes tendrá, pues a final de cuentas precioso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿El PRI no tendrá nuevos elementos como para poder avanzar en su... Vamos a ver muchas cosas. Lo del gobernador, el PRI, qué actitud va a tomar. Sí, hay que estar muy pendientes. Después de las firmas, una vez que estén las firmas y se registren, se tiene que llevar al INE para que cheque. Una vez que digan que sí son el número requerido, se va a la Suprema Corte y se le va a preguntar si la pregunta es correcta, constitucional o no. Entonces otra vez la Corte de la Suprema Justicia de este país va a decidir si sí o si no. Yo comentaba, y si llegas con 2 millones de firmas y te dicen que no, pero entonces nada más va a validar la pregunta. La pregunta, no, las firmas las valida el INE. Sí, eso claro. sí, con lupa. ¿Y temen, senador, que pueda haber de alguna manera que el INE, con un esquema con el que trabajan, que el INE pueda retirarles firmas, que se vaya a prestar a esta reducción? Bueno, mira, en este país todo puede suceder, pero hay una ley, hay una responsabilidad.